Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Hoy día de Santo Tomás de Aquino, patrón de los profesores y de los alumnos. Por la mañana ha estado mi compañero Rafael Núñez Huesca, que ha estado durante el último año en esta redacción abierta de las 6:30 hasta las 8:30. Ahora Rafa Núñez Huesca lo van a encontrar desde las 12:30 del mediodía hasta las 2:30. Por lo tanto que hoy me toca hacer el relevo. Un fin de semana más. A la vuelta del fin de semana tenemos que lamentar en Cataluña pues numerosos ataques a Ciudadanos, al Partido Popular y a Vox. Vamos a empezar con los de Ciudadanos porque Albert Rivera el pasado viernes iba de la mano en el Ayuntamiento de Barcelona con una moción impulsada por Esquerra Republicana de Cataluña en la que pedía un cordón sanitario a Vox. Rivera fue de la mano, digo, de Esquerra Republicana, del PDeCAT y del resto de partidos separatistas, por supuesto también con Ada Colau, con los señores de Podem. Estas imágenes que están viendo corresponden a la provincia de Gerona. Un grupo de independentistas pues hace un escrache, acosa, intimida, insulta a miembros de Ciudadanos. Lamentablemente sufrió daños físicos el concejal de Ciudadanos, Sergi Atalaya. Hoy Albert Rivera, lógicamente, le han preguntado sobre esta cuestión y esto es lo que ha dicho sobre los ataques sufridos y alentados por el separatismo catalán. Mientras agreden a un concejal en Blanes de Ciudadanos, mientras a Sergio, hablé con él el otro día, pues le rompen la nariz, mientras eso sucede, el alcalde de Esquerra Republicana dice que se siente muy orgulloso de lo que han hecho en Torroella. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Un alcalde de Esquerra Republicana, en vez de condenando la violencia, en vez de condenando estos comportamientos totalitarios de los ultras, dice que se siente muy orgulloso y así lo explica, ¿no? Es intolerable y debería dimitir inmediatamente un alcalde que se siente orgulloso de la violencia. Pues lógicamente estamos de acuerdo con esto que dice Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que no se puede estar con los totalitarios, que el separatismo catalán está alentando y está señalando en la calle y agrediendo a tanto, en fin, partidarios de Ciudadanos como del Partido Popular como de Vox. Vox ha vuelto también a ser objeto, está en el centro de la diana de los intolerantes, de los separatistas, de miembros de la extrema izquierda en Barcelona, en la capital catalana. También ha sucedido este fin de semana y hemos visto imágenes lamentables, la policía teniendo que intervenir, en este caso los Mossos d'Esquadra, ahí lo están viendo, cercando una carpa informativa del partido de Santiago Abascal en Cataluña. Bueno, pues el vicepresidente de Vox Barcelona, Antoni Amador, lo denunciaba de esta manera. Bueno, estamos viviendo el incremento de agresión hacia nosotros, ya tenemos agresiones directas, obviamente lo estamos llevando lo mejor que podemos, vamos a seguir difundiendo, como he dicho, nuestro mensaje, no nos van a callar y esperamos que entiendan que tenemos derecho a difundir y hablar de la política y de Vox. Esto es lo que decía Antoni Amador, desde luego, pues no es nuevo estos ataques que están sufriendo, como venimos y seguiremos aquí denunciando tanto PP como Ciudadanos como Vox en Cataluña. Además de fuera de Cataluña, Vox también está siendo, en fin, colocado en el centro de la diana por los más violentos, por los más intolerantes. Hoy hemos conocido que en Lorca, en la provincia de Murcia, han atacado el local de un señor afiliado al partido Vox. Esta foto que vamos a ver ahora ha sido difundida en las redes sociales, en Twitter. Ahí lo estamos viendo, por La Razón de Murcia lo ha publicado. Destrozan el local de un afiliado a Vox Murcia. Esto, como digo, ha sucedido en la mañana de este lunes. También tenemos que lamentar que en Cataluña este mismo fin de semana el que fuera alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, acudía con su hija de 11 años, pues en fin, a un acto infantil en el Palau de Sant Jordi, en la capital catalana, y también el señor Xavier García Albiol pues era acosado, era increpado, insultado por los más radicales del separatismo y, como decimos, delante de su hija de 10-11 años que tuvo que sufrir hasta el llanto cómo acosaban a su padre. Xavier García Albiol, con el que vamos a estar hoy en directo a partir de las 7 de la tarde, pues ha relatado, lo hizo con un comentario a través de las redes sociales, ese mal momento que vivió el pasado sábado. Es lamentable que algunos separatistas no entiendan la diferencia entre lo público y lo privado, y sobre todo cuando vas con un niño o una niña, en este caso, de 11 años y que empiecen a chillar y a insultar como locos. Me parece que es inadmisible. Me parece que es inadmisible y quiero hacer este vídeo pues para descargar pues mi indignación
pero también mostrar que a la vez la inmensa mayoría de gente se nos ha acercado, le han dado muchos ánimos a Nadia, que es mi hija, y eso es lo importante. Han visto que más allá pues, de las diferencias políticas que puedan haber, la inmensa mayoría de catalanes, pues esto de montar números cuando uno va con la familia y con niños de 11 años es impresentable. Pues solo os lo quería trasladar. Vamos a tener a las 7 de la tarde a Xavier García Albiol, vamos a hablar con él. Él está en Cataluña, lo haremos vía telefónica. En Crónica Política también cabe destacar en este lunes 28 de enero 2 encuestas, una elaborada por el diario ABC y otra por La Razón. Ambas encuestas, esta de GAT3 para el ABC, otorgan la mayoría absoluta para el bloque de centro-derecha, es decir, sumando los escaños del Partido Popular, que obtendría un 23% de los votos, traducido en escaños serían 97. Ciudadanos, con 61 escaños, el 17,1% de los votos, y Vox, que irrumpe con un 9,8% de los votos, se traduciría en 23 diputados. La suma de estos escaños serían 181, es decir, que superaría los 176 que son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Es decir, se repite la dinámica que vimos en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado 2 de diciembre. Esta es la encuesta del diario La Razón. Partido Popular tendría un 24% de los votos, sería entre 98 y 100 escaños. Ciudadanos, 18,7%, entre 63 y 65. Y Vox, 9,4% de los votos, oscilarían en escaños entre 17 y 20. Bueno, las encuestas siempre hay que cogerlas con alfileres, porque ya hemos visto en los últimos tiempos que las encuestas no siempre atinan, que no siempre aciertan, pero que esta dinámica sí me parece muy llamativa, puesto que después de las elecciones andaluzas, con esa irrupción, con esa entrada de Vox en el Parlamento andaluz, pues la hegemonía de la izquierda, Pedro Sánchez, que está en la Moncloa, no lo olvidemos, con los votos no solo de Podemos, sino de los separatistas catalanes y también de los separatistas vascos. Pues Pedro Sánchez, con estos resultados, lógicamente, se tendría que ir del Palacio de la Moncloa. También en Crónica Política, lógicamente, todo lo que está aconteciendo en Venezuela. El ultimátum que la Unión Europea le ha dado a Maduro, diversos países, la mayoría de países americanos que reconoce, lo están viendo en las imágenes, a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Es el actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Estados Unidos ha amenazado a Maduro, al presidente chavista, que si ejerce la violencia contra Guaidó, pues se tendrían que responder de una manera contundente. Lógicamente, la administración Trump no ha detallado en qué consistiría esa respuesta contundente. Mientras tanto, bueno, pues Pedro Sánchez, lógicamente al gobierno de España se le ha acusado de tibieza, de no haber liderado esta crisis americana, esta crisis venezolana. España, lógicamente, por esos múltiples vínculos que unen a nuestro país con todos nuestros países hermanos, y en este caso con Venezuela, pues debería haber sido un actor principal en esta crisis. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, se burlaba de esta manera de Pedro Sánchez. Vean. En el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez, en la cola. El que es un presidente no electo. A él no lo eligió nadie. A nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años el voto popular. Zaragoza, que gracias España, que viva España. Que viva España. ¿Cómo es que dice la canción? España, la, 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 la. España es la mejor. Bueno, no se le puede negar al señor Maduro, que se conoce bastante bien todo el repertorio de Manolo Escobar. Que viva España, claro que sí. Bueno, pues la respuesta de Pedro Sánchez ayer, domingo, era increíble. Pedro Sánchez decía que Maduro es lo opuesto a la izquierda. Una cosa verdaderamente increíble. Esto recuerda, por ejemplo, a cuando los comunistas occidentales decían que, en fin, que la Unión Soviética, a pesar de que matase a millones de personas, privase de libertad a los rusos y a otros pueblos europeos, que eso realmente no era el comunismo. De verdad que eso no era la izquierda. El enésimo fracaso de las tesis socialistas, en este caso en Venezuela, pues ha vuelto a generar esta reacción irrisoria, en este caso en el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, diciendo que Maduro y el chavismo no tienen nada que ver con la izquierda. Es para morirse de la risa, vean. Mirad lo que ha ocurrido ahora con la crisis tremenda de Venezuela. Tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas, libres en Venezuela.
Por cierto, a esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. Vamos a ver, señor Sánchez, si Maduro es lo opuesto a la izquierda, usted ha llegado a la Moncloa con los votos de Podemos. Recuerde usted que fueron asesores de Maduro, entonces si Maduro es lo opuesto a la izquierda, Maduro es la extrema derecha. Por lo tanto, usted está en la Moncloa con los votos de Podemos, que sería la extrema derecha. Bueno, este es el razonamiento del señor Pedro Sánchez. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Rad Salam, experto en el mundo árabe musulmán, porque nos va a dar unas pinceladas de la conferencia que va a impartir en el Club de Amigos de Intereconomía el próximo miércoles 30 de enero, esta semana, sobre el conflicto árabe-israelí que ya dura, desgraciadamente, más de medio siglo. A la vuelta de la publicidad. Seguimos en la redacción abierta. Esto que están viendo son imágenes en directo de la Puerta del Sol de Madrid, capital de España. Son miles de taxistas los que están llenando esta céntrica plaza, este punto emblemático de la ciudad, puesto que siguen en pie de guerra. Los taxistas pues piden que se establezca, que se haga una ley más justa respecto a los VTC, que se regule todo el problema que está habiendo con los Uber, con los Cabify. Llevan ya más de una semana de huelga y los taxistas de momento van a seguir en pie de guerra. Hoy por la mañana cortan algunas de las arterias principales de la capital de España, por ejemplo el Paseo de la Castellana, que posteriormente pues era desalojado pacíficamente sin lamentar mayores incidentes por la Policía Nacional. Con todo esto, la crisis del taxi, vamos a hablar luego con Rosa Cuervas Mons, pero antes de ello, lo anunciaba antes de la publicidad, estamos ya en la mesa de la redacción abierta con Rad Salam, experto en el mundo árabe musulmán. Rad, muy bienvenido. Un placer. Siempre. Este miércoles 30 de enero pues, vas a impartir una conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía sobre la crisis ya larguísima de más de medio siglo, el conflicto árabe-israelí. No, más que medio siglo. Más de medio siglo. Casi siempre. Llevamos casi 14 siglos el conflicto sobre la Tierra Santa, sobre Israel, desde la conquista árabe musulmán a la Tierra Santa, a Jerusalén, pues hasta hoy día está el conflicto entre judíos y musulmanes sobre esta tierra. Lo estamos viendo en esa imagen, el conflicto árabe-israelí. ¿Son las raíces de este conflicto históricas, religiosas? ¿Hay solución? Bueno, pues el miércoles 30 de enero, este miércoles a las 6 de la tarde, el precio para los socios es de 5 euros y para los no socios del Club de Amigos de Intereconomía el precio será de 10 euros. Bueno, el conflicto arranca en 1948, el conflicto contemporáneo, Raz. Sí, lo que está remontando a siglos y siglos, pero el conflicto moderno es por la institución del Estado de Israel. Sí, ese es precisamente el objetivo principal de esta charla, porque muchísima gente cuando hablan del conflicto árabe-israelí desde siempre, especialmente los presuntos especialistas, siempre echan la culpa al imperialismo, al capitalismo, el multinacionales, el sionismo, también mezclado con la masonería y todo eso. En mi opinión, las raíces del conflicto principalmente son históricas, religiosas. Y eso es lo que voy a tratar. Es históricas porque, a ver, los árabes cuando conquistaron Jerusalén en el siglo VII, 640, y hicieron control sobre toda esta Tierra Santa, pues ahí estaban los filisteos. Y vamos a hablar también de dónde viene el nombre de filisteos, de Palestina. Los árabes dicen que ellos son descendientes de los filisteos, los antiguos habitantes de Jerusalén. En realidad no son, porque los filisteos son cananeos y los cananeos son camitas, los árabes son semitas. Y los judíos pues han estado en esta tierra mucho antes, casi 2000 años antes de la llegada de los árabes musulmanes a esta tierra. Entraron los judíos ahí en el año 1473 antes de Cristo. Por eso esta tierra estaba prometida para los judíos. Y a partir de ahí pues empieza el conflicto. El año 1948 es para la historia, son pocos años.
El conflicto no empezó ahí, el conflicto empezó antes también, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se fundaron los Estados Árabes Islámicos en la cumbre de Bagdad, entre los ingleses y los franceses, la asamblea de Sykes-Picot. Ahí se fundaron todos los estados y las colonias inglesas y palestinas, con el acuerdo del Sharif Hussein. El Sharif Hussein en aquel tiempo, que era casi el representante de todos los árabes musulmanes, era el príncipe de Al-Hujaz, vivía y el jefe de la Meca en Arabia Saudita. Él estaba en esta cumbre y aparte llegaron a un acuerdo de hacer estados árabes como Irak, Siria, Jordania y también Cisjordania, el Estado de Israel. Y a partir de ahí, en el año 1917, con la promesa de Balfour, dieron este Estado, o el Estado de Israel, fundaron un Estado de Israel en Jerusalén. El problema está, muchísima gente también cuando hablan del problema, está en Jerusalén. Jerusalén, tanto los árabes quieren Jerusalén como capital de su Estado. Israel quieren Jerusalén también como la capital de su Estado. El problema tampoco es Jerusalén, porque si mañana, aunque nunca va a surgir. En estos últimos tiempos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se está planteando el reconocer la embajada de Estados Unidos, pasarla de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Se iba a llevar en el próximo año? Es el primer país que ha reconocido que Jerusalén es la capital de Israel. Y yo estoy de acuerdo con ello, porque es verdad que es la tierra santa, es desde siempre, y aparte está en la Biblia. Es un acuerdo. Si leemos el libro de Génesis, el capítulo 15 es una promesa de Yahvé a Abraham, que le da la tierra santa al pueblo hebreo, luego más tarde el pueblo de Israel, luego más tarde se fundó como la región judía. Pero si mañana acceden a Israel y le dan Jerusalén como capital para el Estado de Palestina, los árabes israelíes no van a conformar solamente con Jerusalén, porque quieren echar a los judíos de toda la tierra y controlar toda la tierra. Y no solamente eso, si mañana también consiguen los árabes musulmanes echar los judíos de Israel, van a querer echar a todos los judíos y todos los cristianos de todos los países árabes, de mayoría árabe musulmana. Y eso es lo que está pasando ahora con los cristianos perseguidos en Irak y Siria, porque llevan ya casi una década los cristianos en los países árabes musulmanes, después de la primavera árabe, están siendo perseguidos. Están matando muchísimos cristianos y nadie habla de ello. Por eso los árabes musulmanes nunca se conforman. ¿Por qué? Porque para ellos tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Van a creer también Al-Ándalus, van a creer Ceuta y Melilla, van a creer a todos estos. Raz, te iba a preguntar, ¿por qué no hay reciprocidad entre los estados occidentales europeos y los países árabes? Es decir, hay muchos países árabes donde hay una mayoría musulmana, donde no se permite la construcción de una iglesia o el culto que no sea el musulmán. En cambio, en Occidente sí que se permite en todos los países el culto musulmán. Pues nosotros... ¿Es culpa de ellos, que son intransigentes? ¿Es culpa nuestra de no exigir la reciprocidad? Culpa de ambos. Porque si preguntas a los musulmanes de eso, la excusa que tienen ellos, dicen que nosotros somos la última religión y la única verdadera. Niegan la judía y la musulmana, porque según el Corán es que Mahoma es el Mesías, es el último profeta, y la única religión verdadera es el Islam, según la Sura 37:40. Por lo tanto, todos debemos de convertir al Islam. Por eso, como es la única religión verdadera, entonces no permiten construir a ningún otro templo. En el Occidente, pues por la excusa de la libertad religiosa, por la democracia, por todo eso, se permite. A mí me parece muy bien, porque la democracia es muy bonita. Yo he vivido una dictadura muy dura en mi país natal, Irak, con Saddam Hussein. Y yo he venido aquí, he vivido una democracia, y la democracia, la verdad,
que es una gozada, o sea, se puede, pero no hay que aprovechar, porque los musulmanes aprovechan de nuestras leyes, aprovechan de la democracia, de la libertad del que tienen, y cada vez piden más. En todos los países occidentales, Europa, Estados Unidos, Australia, todo este mundo, los musulmanes viven con toda la libertad del mundo. Tienen unas libertades tienen el derecho de trabajar. Ciudadanos por ejemplo, cristianos de confesión cristiana o judía no gozan en esos países. Sin embargo, nosotros como cristianos orientales en nuestro propio país, porque nosotros somos los originales del país, vivimos ahí, ciudadanos de segunda, no tenemos derecho de muchísimas cosas, no podemos celebrar las Navidades con libertad, no podemos celebrar ni siquiera una misa de un domingo. Este fin de semana, Rad, seguro que lo has leído, ha habido un ataque tremendo, ha habido muchísimos muertos, decenas de muertos en Filipinas, una catedral. Claro. El terrorista ha sido un ataque de signo musulmán, islámico. Este es un día sí, un día no, en Irak, en Siria, en Egipto. En Egipto durante... Mira, cuando empezó la primavera, la llamada primavera árabe, porque no es una primavera ni nada, el año 2011. Desde el año 2011 hasta el año 2013, cuando gobernaron ahí los hermanos musulmanes en Egipto, mataron casi 3.000 coptos, quemaron 58 iglesias. Yo ahora estoy en el proceso de editar un libro sobre los cristianos orientales y la persecución la persecución que viven los cristianos en el mundo árabe musulmán. Aparte, también quiero notar una cosa, que este no es mundo árabe musulmán, es un mundo bíblico, es un mundo con tradición judía cristiana, porque este mundo fue conquistado en el siglo VII. Toda esta tierra era tierra bíblica, judía cristiana. Los musulmanes conquistaron esta tierra con la llegada del segundo califa ortodoxo Omar. Conquistó Irak en el año 637, 638, Siria 640, Jerusalén 641, Egipto 642, Persia o Irán, la actual Irán, y se extendió el Islam en todo el mundo. Y por eso digo, los musulmanes cuando conquistan una tierra, le llaman ya una tierra musulmana. En realidad no son tierras musulmanas. Como sucede, por ejemplo, con Al-Ándalus. Al-Ándalus, para ellos todavía es una espina en el corazón de todos los musulmanes. Ellos todavía lo consideran como tierra musulmana. Y eso está escrito en el Corán, la Sura 2, el versículo 190. Tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Raz, volviendo al tema de la conferencia, del conflicto árabe-israelí, desde luego no se puede decir que Israel tenga muchos aliados en la región, en Oriente Próximo. Estados Unidos es el mayor aliado de Israel a nivel internacional, es la primera potencia del mundo. Sin embargo, Estados Unidos se lleva muy bien con Arabia Saudí, que es una teocracia, e Irán se lleva muy mal con Estados Unidos. Irán es el principal enemigo, se puede decir que Irán es el principal enemigo también de Israel en la zona. Sí. A mí siempre me ha costado mucho trabajo entender estas alianzas que se van tejiendo. ¿Qué tiene de bueno Arabia Saudí, por ejemplo, que no tenga Irán o viceversa? No tiene nada bueno, ni tanto Irán como Arabia Saudita. Son dos ramas del mismo Islam. Irán son chiíes, los de Arabia Saudita son sunís. Bueno, se llevan bien por intereses políticos, económicos y por el petróleo, tanto Arabia Saudita con Estados Unidos. En el caso de Irán, su objetivo principal es destruir Israel. Este es su objetivo principal. En Irán, claro, es que cuando hablamos de los chiíes y de los sunís, hay muchas ramas dentro del chiismo y también hay muchas ramas dentro del sunismo. Los chiíes se dividen en casi 42 ramas. Los sunís también se dividen en 47 ramas. La rama más importante dentro del chií, aunque los chiíes representan el 15% del total de los musulmanes, los sunís representan casi 83% del total de los musulmanes. La rama más importante dentro de los chiíes son los imamíes, el que creen en los 12 imames descendientes directamente de Mohammed, de la rama del profeta del Islam.
Entonces, esta rama es la más rígida, la más, digamos, radical dentro del chiismo. Los chiíes quieren conquistar toda esta zona, la zona del Golfo, la zona de todos los países del Golfo, Kuwait, los Emiratos Árabes, Qatar y todo. Arabia Saudita está ahí enfrente de Irán, como sunís. Claro, como hay intereses económicos ahí, de petróleo y todo, Estados Unidos más cerca de Arabia Saudita para enfrentar a Irán que Irán mismo. Además, Hezbollah es el partido político que está vinculado con Irán. Representa Irán, o también, yo puedo decir, es el brazo armado de la rama chií en el sur del Líbano, el que está enfrentado a la fuerza de Israel. Rad, tú te atreverías a hacer una... Igual es demasiado simple. ¿Dirías que los suníes son más moderados que los chiíes? No, que va, no. Mira, al contrario. Estás hablando de los chiíes. Al contrario. Hezbollah sería el brazo armado de los Irán. chiíes. Pero también los de Arabia Saudita son wahabitas, y los wahabitas son vinculados al salafismo. Estado Islámico, y los salafistas es la tendencia religiosa por encima de los hermanos musulmanes, que es el brazo político de los salafistas o los wahabitas. Y el brazo armado de los hermanos musulmanes son los grupos radicales islámicos. El Qaeda, el Boko Haram, el Shabab, el Estado Islámico, todos estos son el brazo armado. Por lo tanto, yo, en mi opinión, hay muchos presuntos especialistas en estos temas. Al contrario, dicen que los chiíes son más moderados que los sunís. Yo digo que no hay ninguna diferencia. El Islam es uno. El Islam es el Corán. Y el Corán, como tiene 255 versículos violentos, anima a matar el kafir, que es el infiel. Por lo tanto, es que no hay ninguna diferencia. Los dos aplican el Corán de una manera y de otra, pero los dos creen en el yihad y creen en que hay que acabar con todo infiel y extender el Islam en todo el mundo. Y ese es principalmente el problema entre el conflicto que hay de Israel y los Estados Árabes. Conflicto árabe-israelí, ya muy brevemente. ¿Cuál puede ser una de las soluciones? Llevamos décadas arrastrando... En mi opinión no hay ninguna solución. Este problema va a seguir para siempre. La solución tendría que pasar porque se reconociese el Estado de Israel por parte de los países que rodean a Israel. Tienen que reconocer todos, y todos quién son, 1.600 millones de musulmanes. Eso es la misma pregunta me hicieron hoy, bueno, venía de una conferencia y me dijeron, bueno, pues hay algunos musulmanes que están acercando al occidente, quieren dialogar, sí, pero estos, ¿cuántos representan? ¿Cuántos musulmanes representan? Representan 30.000, 40.000, 50.000, 1 millón, y los 1.600 millones, ¿qué hacemos con ellos? Es que el problema del Islam hoy día no hay un califa, un representante de todo el Islam para que se pueda dialogar. Con el cristianismo, con el Papa. Eso, claro, nuestro representante como cristianos es el Papa. Se equivoca o acerta, es nuestro representante y lo respetamos. Pero ¿qué representa el Islam? El total de los musulmanes. Eso es lo que pasa con la famosa alianza de la civilización, la falacia, la gran falacia, la gran mentira. ¿Con qué Islam vas a dialogar? ¿Con qué Islam vas a dialogar? Rad Salam, bueno, pues de todas estas cuestiones va a estar hablando este miércoles 30 de enero en el Club de Amigos de Intereconomía. Muchísimas gracias, Rad. Un placer. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros en conexión telefónica Xavier García Albiol para que nos cuente lo mal que lo pasó este fin de semana, el sábado, en el Palau Sant Jordi, cuando fue increpado, insultado por energúmenos, por radicales separatistas, cuando García Albiol iba con su hija a un acto infantil. A la vuelta. Lo hemos contado al arranque,
de la redacción abierta, Xabier García Albiol, como ha sucedido con Ciudadanos y con Vox, pues ha sido atacado este fin de semana por los radicales independentistas. Cada vez más, desgraciadamente, tenemos que lamentar ataques, insultos, escraches, ese término que empleó Podemos, que ha sido su mayor aportación a la política española. Bueno, pues en Cataluña los independentistas hacen ese cordón sanitario, tienen muy claro quiénes son los enemigos del independentismo y cada fin de semana que pueden, cuando ven que hay un acto de otros partidos, pues van a ir a atacarlo. Xabier García Albiol ni siquiera estaba en un acto del Partido Popular, acudía con su hija pequeña a un espectáculo infantil en el Palau Sant Jordi el sábado por la tarde en Barcelona y era insultado, agredido, acosado por los separatistas. Todo esto, lógicamente, pues hizo llorar a su hija, viviendo momentos de tensión y de angustia sin ninguna duda. Xabier García Albiol lo relataba a través de las redes sociales, vamos a verlo, ahí está, ese tuit que escribía. Decía el exalcalde de Badalona: quiero mostrar mi indignación con la agresividad de algunos independentistas que en un espectáculo infantil y cuando voy acompañado de mi hija de 11 años se dedican a insultarme hasta hacer llorar a mi hija. Por suerte, la mayoría que lo ha presenciado le ha dado cariño y ánimo. Albiol, con el que ya tenemos conexión telefónica, Xabier García Albiol, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, desgraciadamente, pues no es la primera vez que vemos al separatismo atacando a las voces discordantes en Cataluña, en este caso del Partido Popular, que es el suyo. También lo hemos visto con Ciudadanos, también lo hemos visto con Vox. Hemos llegado a un punto en el que desde el año pasado, que se declaró esa independencia de manera unilateral, la huida de Puigdemont, estos episodios se van desgraciadamente repitiendo. ¿Tiene usted miedo? ¿Nota usted que Cataluña cada vez está, en fin, más cerca de un estallido civil? Mire, no sé si la palabra es miedo, pero sí mucha preocupación. Y preocupación porque estamos hablando de un salto cualitativo. No nos estamos refiriendo a un acto político que yo vaya por la calle y alguno suelte una barbaridad, sino en un acto infantil, como usted bien explicaba, que haya 4 locos que se pongan a chillar como si estuvieran poseídos, insultándome cuando ven que voy con una niña cogido de la mano de una niña de 11 años y que empieza a llorar por el clima de agresividad y no paran, pues es evidente que quiere decir que hay una parte de la sociedad que no está muy bien, o sea, no tiene muy claro lo que está bien y el mal, ¿no? Y esto yo creo que es preocupante. Señor Xabier García Albiol, decía que hay quienes creen, yo me incluyo en ese grupo, que el estallido civil está muy cerca de producirse en Cataluña. ¿Usted comparte este análisis? Porque vemos como muchos partidos separatistas luego no condenan esta clase de ataques. Mire, el día a día en la calle para los ciudadanos normales pues transcurre con normalidad, pero sí que es cierto que hay determinadas zonas de Cataluña, hay determinados acontecimientos o lugares concretos cuando hay aglomeración en donde pues bueno se corre un serio riesgo en algunos casos de ser agredido y en otros pues de ser insultado, más allá de que vayas acompañado de niños o no, ¿no? Por tanto, es evidente que hay un cierto clima de tensión en Cataluña, un clima que viene alentado por las declaraciones constantes y las exageraciones por parte de los partidos independentistas, y que al final siempre hay una minoría, porque tampoco no es la mayoría, pero sí que hay una minoría que crea pues estos actos de violencia. También quiero destacar, porque me parece que es importante, que la reacción en mi caso cuando ocurrió esto de la gente que estaba en el entorno, que podían haber pues cientos personas que estaban en el bar, que estaban entrando, pues la reacción de muchos de ellos fue muy positiva hacia la niña, ¿no? Pero sí que existe un clima, insisto, en determinadas zonas de Cataluña o en determinados ambientes en donde es evidente que lo que se busca es la expulsión social de aquellos que nos sentimos catalanes, profundamente catalanes, pero también muy españoles. No sé si le recuerda todo lo que está sucediendo en Cataluña a lo que durante décadas ha sucedido en el País Vasco, es decir, el partido hegemónico allí, el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, agitaba el árbol y otros recogían las nueces. ¿Le recuerda usted en cierta medida esta estrategia que usó tantos años el PNV a lo que está haciendo, por ejemplo, el PDeCAT o RC? Pues sí, lamentablemente me recuerda, pero yo creo que lo que ocurre en determinados ámbitos sociopolíticos en Cataluña,
quizás es más preocupante, porque en el País Vasco había una delimitación clara entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y ahí pues sí que se movía con una cierta ambigüedad el Partido Nacionalista Vasco y los de Batasuna eran los chicos descarriados y tal, ¿no? Pero en Cataluña en estos momentos el movimiento independentista es un movimiento transversal, lo hemos de reconocer, y ese movimiento transversal lo que provoca es que en algunos casos hayan unas minorías que sean violentos. Los que provocaron los incidentes el pasado sábado con mi hija no eran ni unos radicales skinheads ni con pinta de ocupas, eran personas absolutamente de apariencia, no de comportamiento, pero sí de apariencia normal, ¿no? Por tanto, aquí el problema yo creo que es mucho más grave porque tiene una traslación transversal en la sociedad, y a mí eso me parece muy, muy preocupante. Ya para finalizar, hemos venido contando que tanto Ciudadanos como Vox pues también han recibido ataques a manos de los separatistas, pero ¿qué le parece que el pasado viernes en el Ayuntamiento de Barcelona Ciudadanos apoyase una moción impulsada por Esquerra Republicana de Cataluña para establecer un cordón sanitario contra la ultraderecha? Está claro que se estaban refiriendo a Vox. ¿Qué le parece a usted que Ciudadanos se ponga del lado de los separatistas cuando un día después ellos mismos reciben esa violencia separatista? Pues a mí me parece que es jugar con fuego, y Ciudadanos, que se mantiene siempre, quiere estar en una ambigüedad, quiere estar chutando el córner y rematándolo. Esto no es posible, y menos en estos momentos en Cataluña, en la situación que estamos viviendo, que por una cuestión puramente electoral o para intentar cuidar unas ciertas formas se posicionen de esta manera. A mí me parece que es un tremendo error, y a la vez muestra una importante desorientación por parte de este partido, ¿no? Oiga, mire, a mí Vox, yo no simpatizo con Vox, pero Vox presentó unas propuestas, en algún caso puedo creer que alguna de ellas puede ser incluso estrafalaria, pero no pretenden impulsarlas rompiendo el marco constitucional, pretenden impulsarlas de acuerdo con la legalidad. Después estaremos de acuerdo o no, pensaremos que son más o menos serias o más o menos aceptables, pero no pretenden romper el marco constitucional ni estatutario. En cambio, Albert Rivera hace un par de años no tuvo ningún reparo en sentarse y firmar un acuerdo también con hacerse una foto, no sé si firmar un acuerdo, pero hacerse una foto, en cambio, con Pablo Iglesias, ¿verdad? Y en cambio estos partidos sí que apuestan por la ruptura del marco constitucional. Por tanto, yo creo que esos posicionamientos ambiguos no benefician a la convivencia, pero sobre todo tampoco creo que beneficien a la credibilidad de Ciudadanos. Pues ha quedado clarísimo. Xavier García Albiol, muchísimas gracias por atender a Intereconomía, la redacción abierta. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, mientras se suceden esos ataques en Cataluña que sufre Vox, que sufren Ciudadanos y en el Partido Popular, pues el señor Carles Puigdemont, el expresidente catalán, fugado, huido de la justicia española, recibía un homenaje en un pueblo catalán. A ver si vemos esas imágenes. Puigdemont desplegaba en un cartel enorme de gigantescas dimensiones, recordaba, ahí lo vamos a ver en esa plaza, recordaba un poco a ese culto a la personalidad que se otorgaba a los líderes fascistas o comunistas en los años 30, ahí lo están viendo, esa pancarta gigante de no surrender, en término inglés, no nos vamos a rendir, no se rinden los separatistas catalanes. Hay quien dice ya, por cierto, que se podría volver a aplicar el 155 porque también el señor Torra, presidente catalán, pues ha dicho claramente que su objetivo final es la independencia, la declaración unilateral. Por mucho que el gobierno del señor Pedro Sánchez trate de vendernos como moderación, lo que desde luego no lo es. No sé si tenemos ya conexión con Kake Minuesa desde Barcelona. Aún no tenemos esa conexión. Bueno, vamos a volver a repasar ese rosario de ataques que recibían en Cataluña este fin de semana, tanto en Vox como en Ciudadanos, como en el Partido Popular. Me gustaría que viésemos las imágenes en la provincia de Gerona, esos militantes de Ciudadanos que iban a celebrar un acto
y que se encontraban con ese cordón sanitario, con esos independentistas radicales que trataban de reventar ese acto. Sergi Atalaya, localidad gerundense, era agredido hasta hacerle sangrar. Esto, venimos repitiendo, sucedió el sábado, un día después de que Albert Rivera, el partido Albert Rivera en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, respaldase esa moción impulsada por Esquerra para, en fin, señalar a Vox como el enemigo del sistema. Un cordón sanitario que proponía RC, que era respaldado por PDeCAT, en Podem Común, el partido de la señora Ada Colau, y también sorpresivamente por Ciudadanos. Espero que el señor Rivera se aclare, porque no puede estar del lado de quienes le agreden, de quienes agreden a sus militantes, a sus afiliados y a sus simpatizantes. En el caso de Vox, pues en Barcelona también este fin de semana era acosado. Los radicales trataban de no dejar ejercer el derecho a la manifestación, en este caso ni siquiera en una manifestación, en una carpa informativa. No dejaban, en fin, ejercer el derecho a la libertad más elemental, que es la de expresión. El vicepresidente de Vox en Barcelona, Antonio Amador, relataba de la siguiente manera el acoso sufrido. Bueno, estamos viviendo el incremento de agresión hacia nosotros. Ya tenemos agresiones directas. Obviamente lo estamos llevando lo mejor que podemos. Vamos a seguir difundiendo, como he dicho, nuestro mensaje. No nos van a callar y esperamos que entiendan que tenemos derecho a difundir y hablar de la política y de Vox. Bueno, ahora sí que tenemos conexión telefónica con Kake Minuesa, periodista de esta casa, que le encanta meterse en follones. Bueno, Kake Minuesa está en Cataluña. Mañana va a estar con Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, recorriendo algunos puntos conflictivos de Barcelona. Kake Minuesa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vas a hacer? Creo que tienes un reportaje entre manos. Mañana vas a estar visitando algunos puntos donde el separatismo es hegemónico, donde no dejan ejercer esa libertad a quienes no son separatistas, y lo hemos venido contando, o quienes sean de Ciudadanos, del Partido Popular o de Vox. ¿Qué es exactamente lo que vas a hacer con Ignacio Garriga, Kake? Bueno, fíjate si es extraño lo que vamos a hacer en Cataluña, que no te voy a decir a ti en los sitios en los que voy a estar, porque no quiero que vaya ahí la Cale Borroca llamada ahora Arran, aquí en Cataluña. Lo que vamos a hacer estamos yendo a los sitios en los que ocurren cosas, es decir, el acoso de los violentos a los que se sienten españoles. Es que ya sentirse español aquí es un acto heroico. Hemos estado con Albiol, con Javier Albiol, al que le gritaban delante de su niña de 11 años, este fin de semana en un espectáculo. Le gritaban y ya has visto al que le cayó un objeto de Ciudadanos, que a la vez, mientras sangra la nariz, y creo que va a entrar esta noche en el gato al agua, le gritan fascista. Entonces todo esto que es normal, que el alcalde del pueblo donde han roto la nariz a este de Ciudadanos diga que está orgulloso de su gente, y que nos encontremos con que como habéis relatado ahora mismo, los actos de Vox son perseguidos por los separatistas, se está convirtiendo esto pues en un campo de batalla, o como nos decía Mayor Oreja, una violencia que crece y no sabemos hasta qué límite, porque claro, el límite lo tiene que poner aquí el Estado, y el Estado cada día está menos presente en Cataluña. Es verdad que las agresiones y el aumento de la violencia en Cataluña pues es irrefrenable, desgraciadamente es así, no podemos contar ni podemos maquillar la realidad. Desde que el año pasado se cometiese ese golpe contra la unidad de todos los españoles, el 1 de octubre de 2017, la posterior huida de Carles Puigdemont, tras aquella declaración unilateral de independencia a finales del mes de octubre, bueno, hemos visto como la mayoría de partidos constitucionalistas o a favor de la unidad de España, a mí me gusta más determinarlos de la segunda forma, pues están sufriendo esa violencia en las calles. Tú también has sufrido violencia en Cataluña cuando has tenido que ir a trabajar. El pasado mes de diciembre, a ti un encapuchado te agredió. No sé cómo está eso ahora mismo la justicia, que no sé si ya han podido identificar al sujeto que te agredió. Bueno, ha pasado más de un mes y seguimos sin identificar. Estamos en manos de los Mossos d'Esquadra, que tienen que identificar la cara del agresor, ¿no? Si hubiera sido
alguien que es, tal y como decía Beatriz Talegón, un montaje, seguro que lo hubieran encontrado, pero parece ser que no lo es y que es un agresor independentista, y que la revolución de las sonrisas, pues ese sueño onírico que se han marcado los independentistas, pues cae ante la cruda realidad, y la cruda realidad es la ley, y se acercan los juicios, y entonces, pues bueno, estos chavales descerebrados, estos violentos, pues campan a sus anchas y aquí nadie les para. Y con respecto al que me pegó, pues yo sigo sin saber nada, aunque estaban puestas las denuncias pertinentes y demás. Entonces, bueno, vamos a estar estos días por aquí porque no nos van a callar, y porque vamos a seguir ejerciendo la libertad de prensa en nombre de Intereconomía y en nombre de todo el que nos quiera escuchar. O sea que aquí estamos. Mañana estaremos con el representante de Vox de color, o sea, que es negro, y que nos cuente él cómo es de racista, tal y como dicen sus detractores. Pues Kaki Minuesa, muchísimas gracias, y que vengas, estoy convencido de ello, con un gran reportaje. Lo veremos. Gracias. Hasta luego. Bueno, está con nosotros en la mesa de la reacción abierta Esperanza Puente, voluntaria de Red Madre. Muy bienvenida. Muchas gracias. El motivo de que esté aquí con nosotros Esperanza Puente es que en el estado de Nueva York se ha aprobado esta semana una ampliación de la ley del aborto. Es decir, habría aborto libre hasta el 6º mes de embarazo, e incluso hasta el 9º en caso de que la vida de la madre estuviese en riesgo. Aborto libre hasta el mes número 6, y luego hasta el 9, hasta el día antes incluso de que pudiese dar a luz la mujer, en caso de que se cumplan algunos requisitos, como venimos contando, el hecho de que la salud de la madre esté en peligro. Esperanza, bueno, esto que nos parece lógicamente un escándalo y una bestialidad, el aborto es un crimen, lo hemos venido contando durante mucho tiempo. Lo que yo no logro, por ejemplo, entender es que la gente se lleve las manos a la cabeza porque se puede abortar casi hasta el último día, como es el caso del estado de Nueva York, de embarazo, pero sí se vea o sí se aplauda, se vea bien o se entienda de una manera correcta el aborto en el mes 3, en el 4 o en el 5. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no hay ninguna. Lógicamente, cuando una mujer se queda embarazada, aunque esté de 4 semanas, de 5, de 7, que es el primer trimestre, hasta la 12, está embarazada de un hijo, no se embaraza de cualquier otra cosa. No hay diferencia, simplemente el tamaño. O sea, es una cuestión de tamaño. El escándalo en Nueva York no es solo por la amplitud de la ley. Lo que le han añadido es por problemas para la salud de la madre, que ha sido el coladero durante 25 años en España. Fue el supuesto número 3 de la ley del año 1985, la salud no tenía plazo. Psíquica de la madre. Claro. Más del 90% de los abortos, por no decir el 99%, se acogieron a ese tercer supuesto. Era el aborto libre solapado. Entre otras cosas porque hasta el día de hoy no hay mujeres que se vuelvan locas por tener hijos. Quiere decir que si, es verdad que hay una depresión posparto, pero que en fin, que no tiene nada que ver con ese supuesto, ¿no? El problema es para la salud de la madre. Fue aquí un coladero y bueno, pues ahora en Estados Unidos lo han ampliado hasta el final, hasta el último día. Otro de los argumentos que emplean el Estado de Nueva York para ampliar el aborto es la de inviabilidad fetal. ¿En qué casos podemos considerar que hay inviabilidad fetal? A ver, hay casos donde una malformación muy grave, como una anocefalia, por ejemplo, podría ser denominado inviable fetalmente. Pero el problema es que esos bebés, mientras están en el útero de su madre, sí son viables. Probablemente, en algunos casos, como digo, en algún tipo de malformaciones como esa, morirán al nacer o incluso después de nacer. Pero al final es un poco decir, vale, ¿por qué no le...? O sea, la cuestión es, ¿por qué no le dejas morir solo? ¿Por qué hay que matarle antes? La excusa es para que no sufra. ¿Para que no sufra quién? Porque el bebé, mientras está en el útero de la mujer, no tiene ningún sufrimiento, tenga la malformación que tenga. Y una vez que nazca, bueno, pues ya los mecanismos en medicina han avanzado mucho para atender a esas criaturas, y la que no sobreviva, pero que se muera solo. Que entre otras cosas lo que no explican es que para una mujer es mucho mejor que un bebé se muera solo a someterse a un aborto, porque ya va a haber un sentimiento de culpa después por participar en la muerte del hijo, tenga la edad que tenga el embarazo. O sea, vuelvo a lo del principio, no hay diferencia. Un embarazo de 3 meses que un embarazo de 20 semanas, la diferencia es una cuestión de tamaño. Esperanza, ya entrando en el terreno personal, he leído que usted fue madre joven, hace más de 20 años se convirtió en activista pro vida. ¿Qué fue lo que cambió en su biografía
para, en fin, para no tratar este tema pues, con desdén o con lejanía a dar la batalla por la vida? Yo soy madre de 2 hijos. Fui madre joven, tuve a mi hijo con 18 años, a mi primer hijo, y volví a ser madre otra vez, solo que ese, por desgracia, lo aborté. Y lo aborté en las mismas condiciones en las que siguen estando las mujeres. Mi situación de ser activista es intentar ayudar a las mujeres y, desde luego, desde instituciones como en la que yo soy voluntaria, lo que queremos es que las mujeres estén informadas. Está comprobado que una mujer con información real y veraz decide seguir adelante con el embarazo, y sobre todo si le pones las ayudas encima de la mesa. Yo no lo tuve, a mí nadie me informó, nadie me dijo. Iba a ser mi siguiente pregunta. En su caso, claro, si recibió información, si en el momento en el que usted se quedó embarazada, por decirlo así, el sistema le empujaba más a abortar o le empujaba a seguir hacia adelante con el embarazo. Hoy, por ejemplo, muchas chicas jóvenes, lo está usted comentando, no reciben toda la información. No reciben ninguna, pero no la ¿Por parte de las autoridades? Por parte de las autoridades y por parte de los protocolos, ¿no? El primer protocolo es que vas al médico de cabecera, dices que estás embarazada y quieres abortar, y ya nadie se plantea si realmente quieres abortar o no. Directamente se abre el protocolo, te mandan a la trabajadora social te manda a la seguridad social para que te den los papeles y abortar. O sea, hoy en día está facilísimo. Hace más de 20 años, cuando yo aborté, no estaba tan fácil, pero aún así era fácil, porque a mí me lo hicieron en 24 horas. Nadie me explicó absolutamente nada, a mí me dieron el teléfono de la Dator, allí te van a ayudar, y Santas Pascuas, y en 24 horas me practicaron el aborto, porque lo que sí interesa en este negocio, que es el tercer negocio del mundo, que más dinero genera, es que la mujer no tenga la información. Y luego, el después, de eso ya no se habla. El gran tabú en el tema del aborto es qué ocurre con las mujeres después de abortar, con las mujeres y los hombres, que los hombres no se van de rositas y de ellos no se habla. ¿Qué cree usted, Esperanza, que sucedería esas madres esas mujeres que están embarazadas, que acuden a un centro médico, si pudiesen escuchar el latido de corazón de su bebé? ¿Crees que la mayoría seguiría adelante con el aborto, sí, las que quieren abortar? Sí. ¿O seguirían adelante con el embarazo? Pero tengo que decirte, seguirían adelante con el embarazo. Pero tengo que decirte que a partir de la ley del 2010, España no solo estuvo preparada ya socialmente para recibir esa ley, sino esa ley lo que ha conseguido, y es muy doloroso para mí decirlo, es la deshumanización en el corazón de la mujer. Porque ya no te diría yo tan claramente que la que escucha el corazón va a seguir adelante sí o sí. Al final hay una presión tan estructurada para que la mujer aborte, y sobre todo en las menores de 20 años. O sea, en las menores de 20 años es horroroso. Y así, si hablamos de menores, ya ni te cuento, ahí no tiene ninguna posibilidad. O sea, cuando un país legisla una ley del aborto, al final se vulneran los derechos de las mujeres, entre otras cosas porque se va, ¿cómo diría yo?, enmarañando una violencia estructural bastante potente para enfocar a la mujer hacia el aborto. ¿Usted hablaría de violencia contra la mujer el caso del aborto? Totalmente. ¿Y por qué no está marcada para el sistema, por decirlo así? Porque lo han dentro hecho, de porque el mal las lo han hecho distintas muy bien. Violencias domésticas que hay, se considera un derecho. O sea, el hecho de abortar, porque el mal lo han hecho muy bien. A las mujeres se les está diciendo que es una liberación. Liberarte de tu hijo es un derecho que está muy bien, y en el caso de las chicas jóvenes, bueno, por eso yo se ponen vuelvo, todos los recursos del Estado, claro, y del sistema y de las administraciones a favor de que aborten. Yo vuelvo que uno de los grandes problemas de las leyes y de las legislaciones es el después. O sea, no se habla del después, el después no existe. Los que defienden el aborto y los que defienden este tipo de leyes dicen que no, que son 4 mujeres. Las mujeres que esas que tienen fe, las católicas o las evangélicas. Que la mujer moderna de hoy en día no tiene ningún problema, asume que quiere abortar, aborta y ya está, y no pasa nada. La realidad es totalmente distinta. Yo en los últimos 10 años, las mujeres que estoy atendiendo no tienen ningún tipo de formación, la mayoría no tiene ningún tipo de formación religiosa, y la que la tiene de aquella manera. Y la realidad es que sufren tanto o más que una mujer que tiene formación religiosa o que tiene fe en alguna Más allá del confesión. Estado, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar, muchas leyes injustas que se pueden derogar y subvertir. Lo podemos hacer la gente de a pie, ¿no? En Estados Unidos hubo campañas de mostrar lo que eran, con imágenes, de mostrar lo que son los abortos. Eso en España está prohibido. Para sensibilizar a la población. Eso en España está prohibido. Lógicamente saben que si eso sucediese, muchas mujeres pues yo cuando seguirían adelante con los embarazos. Cuando participé en el comité de expertos en el año 2009, antes de la ley del 2010 en el Parlamento, yo llevaba lo que yo llamo mis niños, que es una cajita con 5 fetos
a tamaño real, en peso y en medida con lo que somos los seres humanos, de 7 semanas, de 8, de 9, de 10, y del Partido Socialista se levantó un diputado y me dijo que no hacía falta que les enseñara eso, es que ellos sabían de sobra lo que era eso. Le dije, pues entonces no lo entiendo. O sea, quiero decirte, porque solo por una cuestión ideológica no sé qué ganan. La realidad es que el aborto es un negocio que genera mucho dinero porque no solo abarca lo que es el aborto, abarca el negocio anterior, que es la anticoncepción, y el negocio posterior, que es la venta de los restos humanos de los bebés y el añadido de todo el tema de fecundación in vitro, etcétera, etcétera. O sea, Esperanza, entra un abanico bastante amplio. Usted fundó hace años la asociación Voz Post-Aborto para ayudar a las mujeres a superar este trance. ¿Cuál es la ayuda que les ofrece a estas mujeres? Sobre todo, la primera ayuda que necesitan es la de escuchar. Las mujeres que abortan necesitan ser escuchadas y no se las escucha en ninguna parte porque como no existe el posaborto, de alguna manera se nos condena al silencio y a la soledad. Yo en mi caso las ayudo bueno, pues en un principio a enfocar todo ese dolor y dependiendo de los casos las derivo a profesionales de la psiquiatría o a, por ejemplo, el proyecto Raquel, que es un proyecto que se puso en marcha aquí en España ya hace unos años, pues dependiendo de la situación de cada mujer las voy derivando, porque bueno, yo en principio la asociación sigue un poco ahí en su inicio, necesita mucho recurso y muchos profesionales que todavía pues no estamos en ello, pero vamos, estamos en ello. De lo que se trata es de dar a conocer el posaborto, de que existe en todos los casos. O sea, Esperanza Puente te puede garantizar que existe en todos los casos, que hay mujeres que entran en un proceso de negación que puede durar años, pero que si no se mueren jóvenes acabarán sufriendo el trauma que causó el aborto, aunque sea 20 o 30 años después, y desde luego que necesitamos ayudas, que todos los que defienden el aborto al final, sí, tú abortas, no pasa nada, y luego nadie se ocupa de ti después. Te condenan al silencio y a la soledad, que ya de por sí el trauma es duro, que si encima no puedes hablar de ello, pues es mucho más duro todavía de sobrellevar. Esperanza Puente, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta, voluntaria de Red Madre y fundadora, lo hemos comentado, de la asociación Voz Post-Aborto, que ayuda a esas mujeres a superar ese trance. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En unos instantes va a estar con nosotros Rosa Cuervas Mons para analizar algunos temas de actualidad. Uno de ellos es todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Abríamos este espacio informativo, esta redacción abierta, con las palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro, burlándose del presidente español Pedro Sánchez, al que le ha dicho, entre otras cosas, que al menos a él le ha votado el pueblo venezolano. Esto, lógicamente, hay que ponerlo en cuestión porque las elecciones en Venezuela no son ni mucho menos transparentes. Pero vamos a recordar qué es lo que decía el señor Nicolás Maduro contra el presidente español. Vamos a ver esas imágenes de Nicolás Maduro, que incluso ha entonado el Viva España de Manolo Escobar. Donald Trump está Pedro Sánchez en la cola, el que es un presidente no electo. A él no lo eligió nadie, a nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años el voto popular. Zaragoza, que gracias España, que viva España, que viva España. ¿Cómo es que dice la canción? España, la 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 la. España es la mejor. Bueno, ya sabemos que Maduro es un payaso, en esta ocasión se está riendo de Pedro Sánchez, pero alguna de las cosas que ha dicho sin duda tiene razón, porque la tibieza que ha demostrado el presidente español, esa falta de criterio, en lugar de liderar el mensaje y las demandas de la Unión Europea respecto a Venezuela, un país hermano, por todo lo que ha supuesto la presencia española durante 4 siglos en el continente, pues el señor Sánchez ha estado jugando a ahora sí, pero luego no, y pues en consecuencia, pues después de tantos dimes y diretes y tantos vaivenes, pues el presidente venezolano se ha reído de él. Me gustaría que viésemos la respuesta de Pedro Sánchez, contundente, dice, aunque lo más gracioso es que dice que Maduro no tiene nada que ver con la izquierda. Esto lo dijo ayer el presidente del gobierno. Mirad lo que ha ocurrido ahora con la crisis tremenda de Venezuela. Tenemos una oposición sin escrúpulos
que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas, libres, en Venezuela. Por cierto, a esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. Ya está con nosotros en la mesa de la reacción abierta Rosa Cuervas Mons. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Bueno, hay muchas cosas que me han llamado la atención de estas declaraciones de Pedro Sánchez. Una de ellas es que dice que Maduro es lo opuesto a la izquierda. Entonces, tendremos que convenir, Rosa, en que Maduro es de extrema derecha. Maduro es de extrema derecha. Entonces habría que convenir en que Podemos, asesores del chavismo, sería extrema derecha, por lo tanto Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa de la mano de la extrema derecha. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Sí, la verdad es que es vergonzoso el papel que está haciendo el representante de España, que es el presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, en la crisis venezolana. A esta maravilla de declaraciones le han seguido esas declaraciones que hacía hace muy poquito Borrell, nuestro ministro de Exteriores, en las que quitaba importancia, quitaba hierro a la respuesta que ha dado Nicolás Maduro a Pedro Sánchez, ¿no? El decirle que se ha colocado en el trasero, literalmente le ha dicho en el trasero de Donald Trump, y decía ahora Borrell que bueno, que era lo esperado, que eran las declaraciones y la respuesta que esperaban de Nicolás Maduro. Entonces cabe preguntarse por qué, si ya sabían que Nicolás Maduro iba a responder esto, le dan al señor Maduro un plazo de 8 días para convocar elecciones antes de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Y así una tras otra, es un comportamiento, decías antes, tibio, vergonzoso, indigno, podemos ponerle muchos calificativos, y ya el hecho de calificar a Maduro como todo lo contrario a la izquierda, pues además revela una ignorancia esto recuerda, de profundo grado. Cosa a lo que han venido jugando los comunistas y los progresistas occidentales en las últimas décadas con la Unión Soviética. También se decía, bueno, es que fue una mala aplicación del comunismo, da igual que hubiese millones de muertos, la verdadera izquierda somos nosotros. Bueno, se demuestra que la enésima aplicación del socialismo es fallida, que las tesis socialistas no funcionan allá donde se apliquen, pero que hay una especie de izquierda pura, no sabemos dónde Rosa estará revoloteando por las mentes más brillantes, pero que al final siempre dicen que hay una izquierda buena, pero que no tiene nada que ver con Maduro, no tiene nada que ver con Stalin. No tiene nada que ver con la mala, con la que no funciona, ni con Mao, ni con todos los que matan y quitan y arrebatan la libertad a los distintos pueblos. Bueno, en el caso de Venezuela... Sí. Javi, algunos de quienes defienden los postulados de la izquierda y defienden los postulados del marxismo, del comunismo, del socialismo más radical, sí defienden a esa aplicación real que hemos visto. Hemos visto a los líderes de Podemos y a muchos otros pensadores progresistas hablar, llevar camisetas, ensalzar la figura del Che, autor de esa frase de hemos fusilado, fusilaremos y fusilamos, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Pues hay quien, aún sabiendo que no funciona, sigue apoyando esa aplicación del comunismo, de la revolución marxista. Y hay quien, viendo que no funciona, dice, esa no es mi izquierda. Decías tú antes, en las mentes más brillantes, y se queda ahí, de ahí no sale, de las mentes no sale, porque la aplicación práctica está todavía por ver. Bueno, Salvador Allende, que fue presidente de Chile, decía que los periodistas de izquierda no tenían que ser objetivos, puesto que ellos estaban al servicio de la revolución. Claro. Esto es magnífico. Por cierto, volviendo a Maduro y al papel que está jugando Pedro Sánchez del gobierno español. Lo lógico y lo natural, pues los lazos históricos que unen a España con Venezuela y al resto de países americanos, es que España hubiese liderado dentro de la Unión Europea la oposición. Borrell lo decía la semana pasada, muchos temas en la Comisión Europea, Bruselas llama directamente al gobierno español, tradicionalmente lo ha hecho así, para pedir opinión sobre cualquier asunto que se trate de cualquier país hispanoamericano, que no latinoamericano, Rosa. Efectivamente, hispanoamericano. En este caso hemos visto como el gobierno al principio ha mostrado una tibieza imperdonable, no reconociendo a Guaidó. Dicen que reconocerían a Guaidó en caso de que no haya elecciones libres. Pero, Rosa, ¿pero qué nos podemos esperar de unas elecciones libres convocadas por el chavismo? Claro, es que se ha hecho mal desde el principio. Lo lógico, lo esperable de un país como España, que
que ya no solo porque sea, entre comillas, asesor del resto de países de la Unión Europea en temas de Hispanoamérica, es que por la historia común, la historia compartida de España y Venezuela, por todos esos venezolanos que han tenido que salir de su país, que están viviendo aquí, en la que consideran la madre patria, por ese sentimiento de hermanamiento especial que existe entre el pueblo español y el pueblo venezolano, Pedro Sánchez tenía que haber actuado hace mucho tiempo, tenían que haber actuado España en general, todos los políticos españoles, contra la dictadura de Nicolás Maduro, pero en el momento en el que el pueblo venezolano llega a ese punto de inflexión, porque había habido más revueltas, ha habido más salidas a la calle, ha habido muertos, el año pasado también hubo una brutal represión por parte del gobierno de Maduro, y nunca se llegó a esto. Ahora que se ha conseguido, ahora que Juan Guaidó ha dado ese paso hacia adelante, el gobierno español tenía que haber reconocido desde el principio, como hizo Donald Trump y como hicieron otra serie de países que han demostrado, para bien o para mal, ser contundentes y hacerlas o llevar a cabo su política y, sobre todo, tener política internacional. España, por cobardía, porque Pedro Sánchez está secuestrado por Podemos y, por supuesto, Podemos no quiere que se reconozca a Juan Guaidó, y así se lo trasladó por mucho que a la Rejón borre Moncloa. sus tuits, ¿verdad, Rosa? Por mucho que Rejón borre sus tuits, pero por varios motivos decidió diluir su postura en esa especie de ente todopoderoso que debe ser, o parece que es para los políticos socialistas, la Unión Europea. Cuando la Unión Europea se pronuncie, nosotros nos sumaremos. Eso es una indignidad, lo decíamos antes, porque España no puede ir a rebufo, iba a decir, pero suena un poco demasiado coloquial, ¿no? Pero no puede estar a la espera de lo que haga la Unión Europea para tener opinión propia sobre Venezuela. Pero lo que es peor es que todavía estamos esperando que la Unión Europea haga algo más que emitir un comunicado que es exactamente igual a nada, en el que dice que espera que ojalá se restablezca. Bueno, lo espera la Unión Europea y lo espera cualquier persona con un mínimo sentido común. La Unión Europea tuvo una respuesta insuficiente, España se sumó a la Unión Europea y ahora España se suma junto a otros países europeos a ese plazo de 8 días que, por supuesto, Nicolás Maduro no va a cumplir, y que en caso de cumplirse, cosa harto improbable desde mi punto de vista, es difícil que quien ha convocado unas elecciones fraudulentas, quien ha hurtado a la libertad a su pueblo, quien ha detenido a opositores, quien ha secuestrado a gente en las carreteras, porque todo esto nos lo han contado los opositores venezolanos, que esa misma persona ahora vaya a convocar unas elecciones con todas las garantías de libertad, de legitimidad y de democracia, al fin y al cabo. Entonces, como eso no va a ocurrir, lo único que tiene que hacer el gobierno de España es reconocer a Juan Guaidó, y todo el tiempo que pase hasta que lo haga es pues dejarnos mal a todos los españoles. Rosa, a mí una de las cosas que más me están llamando la atención de esta crisis venezolana, una más, porque ya llevamos demasiadas crisis venezolanas en los últimos años, es el giro que ha dado América. No solo Trump en Estados Unidos, también en Brasil Bolsonaro, en Argentina Macri, Colombia, todos estos países han reconocido a Juan Guaidó, lo que, en fin, viene a poner encima de la mesa que no reconocen la legitimidad del chavismo, de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Este giro se está dando no solo en América, Rosa, sino en todo el mundo. No sé si te atreverías a calificarlo de giro conservador, que está dejando, yo creo, en muy mal lugar. Se están viendo las vergüenzas de la Unión Europea. También lo hemos hablado muchas veces en Hungría, con Víctor Orbán, en Polonia. Los países americanos están aislando al chavismo en Venezuela, y la Unión Europea se espera mucho más de ella, y desde luego que la respuesta de momento está siendo insuficiente. Sí. Es que ese giro, si te fijas, el listado de países que has enumerado, si empezamos por Donald Trump, el triunfo de Donald Trump volvió loco al establishment, los comentaristas y no nos cansaremos de repetirlo, la noche electoral americana no había más que ver las caras blancas como el papel de quienes estaban comentando en según qué canales de televisión la noche electoral. En casi todos. Claro, en casi todos, pero empezaban a ver que había estados en los que iba ganando Trump y, bueno, pues estos son los del interior, en cuanto lleguemos a la zona de la costa esto va a cambiar, veían que no cambiaba. No se lo podían creer. Con el referéndum fallido de Colombia, el primero de ellos para blanquear a las FARC, que el pueblo colombiano dijo no,
tampoco se lo podían creer. Con el sí al Brexit tampoco se lo podían creer. ¿Y en Andalucía? En Andalucía, pero eso llegó más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos vivido lo que ha pasado en Estados Unidos, el triunfo de Bolsonaro también, todos medio locos, no hacían más que repetir en las presentaciones de Bolsonaro el exmilitar, como si haber sido militar fuera un desdoro, te inhabilitara para ejercer después la política, machista, homófobo, ultraderechista. Porque realmente los medios de comunicación, el establishment, el sistema, lo que podemos llamar el sistema, ha llegado a una especie de consenso ideológico en el que izquierda y derecha se funden. Es muy difícil encontrar, más allá de pinceladas económicas, es difícil encontrar de verdad distinciones grandes en cuanto a principios, en cuanto a cosmovisión, ¿no?, entre la izquierda y la derecha, como conocíamos hasta ahora la izquierda y la derecha. Y de repente han empezado a surgir esos movimientos. Donald Trump, que llega, y nos caiga bien o nos caiga mal, a mí no me cae especialmente bien, le ha dicho a los americanos: os voy a hablar de las cosas que de verdad os importan, voy a hablar del trabajo, voy a hablar de por qué pagamos cada vez más impuestos y vivimos cada vez peor, voy a hablar de por qué las fábricas se van de aquí y muchas personas se quedan sin trabajo. Voy a hablar de qué hacer con la inmigración irregular o ilegal, como queramos llamarla. Voy a hablar de vuestras libertades, voy a hablar de la libertad que debéis tener a creer en lo que queráis, a que nadie os pueda decir que tenéis que actuar en contra de vuestra conciencia. Y esas personas de repente dicen: hay un político que nos dice lo que nos interesa, que habla de los temas que de verdad nos preocupan. Ese fue Donald Trump. Eso pasó con el Brexit, eso ha pasado en Brasil con Bolsonaro. Entonces hay un giro ideológico, y como decías, en Europa, en países como Hungría, en países como Francia, Alemania, Austria, donde hemos visto que estos partidos de la llamada nueva derecha cada vez tienen más representación. Y en España hemos empezado en Andalucía con la llegada de Vox con 12 escaños al Parlamento andaluz, que desde luego es el inicio de una tendencia que va a ser así, y lo vamos a ver en las elecciones de mayo, en las generales y en las europeas, o en las europeas que ya están convocadas y después en las generales. Hay un giro ideológico de la sociedad, sí, en buena medida, provocado, yo creo, por el distanciamiento cada vez mayor entre la clase política y el pueblo, entre ese sistema del que hablábamos y lo que le preocupa a los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rosa. Creo que el giro no es tanto ideológico, claro, ni de teorías que están flotando en el aire, como antes hablábamos de la izquierda, sino una reacción muy natural de ver que la clase dominante, el establishment que tú has dicho, los grandes medios, las grandes instituciones políticas, que están llevando un discurso que no le interesa absolutamente nada a la gente, y no solo que no interesa, sino que las cosas que de verdad le interesan están siendo estigmatizadas. Efectivamente, y además de estigmatizar, es que el problema, yo creo, sobre todo es la falta de libertad en que ha quedado el ciudadano, porque ese consenso ideológico al que han llegado izquierda y derecha, que en buena medida sí, esto sería muy interesante, pero necesitaríamos mucho tiempo, pero ir deshaciendo la madeja, ¿no? ¿Qué hay detrás? Porque ahora nos hemos acostumbrado a muchas cosas, nos hemos acostumbrado a que nos digan qué podemos pensar, qué podemos decir, porque decir esto no es políticamente correcto, entonces no se puede decir, ni siquiera cuestionar con la historia, con la biología, con la religión, con multitud de cuestiones sobre las que la gente antes hablaba, y hablaba en libertad y daba su opinión. Ahora, cualquier opinión que no siga la corriente de lo que desde el sistema nos dicen que es lo correcto, se tacha de machista, homófoba, sexista, como queramos. Entonces, esa limitación a la libertad que viene por volver a la madeja, si vamos deshaciendo la madeja, llega de resoluciones de la ONU, porque la ONU dice que hay que enseñar esta educación sexual a los niños de estos años. Pero ¿y la ONU por qué lo dice? Porque en la ONU ha habido una reunión, ¿y quién estaba en esa reunión? ¿Quién decide qué es la educación sexual que hay que dar a los niños de 3 a 6 años? Pues esa madeja nos llevaría a deshacer el embrollo de hay una serie de personas, muy pocas, que pretenden decirle al resto del mundo, a muchos millones de personas, cómo tienen que pensar, qué tienen que decir, cómo tienen que educar a las nuevas generaciones, y contra eso es contra lo que se está revolviendo la sociedad. El tema de Venezuela nos está dando desde luego para mucho. Sí. Yo quería volver un poco al tema en sí. Albert Rivera, líder de Ciudadanos Rosa, decía lo siguiente al gobierno, que tendrían que reconocer a Juan Guaidó. Luego te voy a preguntar otras cosas sobre Albert Rivera, aunque no en clave venezolana, pero quiero que veamos estas declaraciones.
El reconocimiento todavía pendiente de España a Guaidó, al presidente de la Asamblea venezolana, pues nosotros lo valoramos como un error histórico, porque España, en vez de liderar, está a remolque, está en definitiva en una actitud más pasiva, y nos hubiera gustado y nos gustaría que rectificara el señor Sánchez y el Gobierno de España. Bueno, Rosa, Rivera lo ha dicho hoy, no sé si mañana va a plantear otra cosa. No, en esto Rivera, la verdad es que en esto tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox, por supuesto, porque ya lo decía hace tiempo, sí mantienen una postura, digamos, constante, aunque da un poco de miedo decir emplear la palabra constante cuando está Ciudadanos de por medio, pero sí es cierto que desde hace tiempo tanto Albert Rivera como Pablo Casado se han implicado mucho en por lo menos en ayudar a dar voz y a visibilizar a la oposición venezolana. Albert Rivera ha viajado allí, Pablo Casado ha recibido aquí a opositores, a Lilian muchas veces, le han enviado cartas desgarradoras de la famosa y terrible prisión helicoide venezolana, donde están recluidos muchos presos políticos, que esos sí que son presos políticos, y en fin, son dos partidos que en eso no podemos decir que no hayan tenido un discurso más o menos coherente. Rosa, antes de que te marches, muy a pesar de todos los espectadores de Intereconomía Televisión, me gustaría que entrásemos en la guerra del taxi. Algunos lo están denominando como la guerra del taxi, las manifestaciones, la huelga que los taxistas siguen llevando a cabo. En Madrid, esta misma mañana, a ver si lo podemos ver, cortaban algunas de las arterias principales de la capital de España, el Paseo de la Castellana, que luego era posteriormente, eran desalojados de allí los taxistas por los policías antidisturbios, por la Policía Nacional. No tenemos aún imágenes de todo esto que estoy narrando. Bueno, llevan ya más de una semana, Rosa. Primero fue en Barcelona, están ahora en la Puerta del Sol, ahí lo estamos viendo. Llegaron a un acuerdo con la Generalitat. En Madrid aún no han llegado a un acuerdo. Sí que han llegado a un acuerdo, por ejemplo, la comunidad Ángel Garrido con el ayuntamiento, con Manuela Carmena, pero las distintas, efectivamente, asociaciones del taxi pues no están conforme con ese acuerdo. Ellos piden que se regule mejor los servicios que ofrecen los VTC, esos vehículos de alquiler con conductor. Y bueno, por un lado, Rosa, yo creo que se están equivocando en una cosa los taxistas, a veces en las formas, tanto de comunicar como de emprender estas manifestaciones, estas huelgas. Pero por otro lado tienen mucha razón en que hay una competencia desleal. Ellos han pagado una cantidad de dinero por adquirir las licencias, ellos pagan una serie de impuestos y vemos que muchas de estas multinacionales de los VTC pues que están exentas de ello. Sí. Por ponerlo en contexto, Rosa, ¿qué partes te parecen que son legítimas o coherentes de estas reivindicaciones del taxi? Vamos a ver, yo creo que la reivindicación del taxi en términos generales es legítima. Digo en términos generales porque tampoco voy a decir que tengan, desde mi punto de vista, razón en el 100% de las reivindicaciones que hacen. Creo que han perdido la razón con las formas empleadas, con la violencia contra los taxistas que no querían hacer huelga o que no podían, porque leía el otro día, y era ya hace 2 días, o sea que ahora hay que sumarle más, que llevaban de media perdidos unos 840 euros cada taxista, y eso digo era hace 48 horas, con lo cual ahora la cantidad será mayor. Habrá muchos taxistas que no puedan permitirse eso y tengan que ponerse a trabajar. No deben recibir insultos de sus compañeros de profesión o de gremio. Tampoco los conductores de los VTC, porque ellos no son el enemigo, están errando el tiro desde mi punto de vista los taxistas. Creo que el de las formas es el primer fallo. El segundo fallo creo que han tenido es el de hacer una huelga tan larga, porque como yo creo que los usuarios en general, en este caso los ciudadanos de Madrid, un día sin taxi lo ven como un horror, lo viven como un horror y dicen, sin taxi nos morimos. 2 días sin taxi, más o menos igual, pero cuando llevas 8 días sin taxi, aprendes a vivir sin taxi. Es decir, coges el autobús, coges el metro, compartes coche con alguien, te organizas de otra manera, te vas menos lejos de tu casa para poder volver andando, porque la gente al final rehace su vida en función de... Rosa, habla de las formas. Sí. Me gustaría que viésemos unas imágenes de esta mañana en el Paseo de la Castellana, un taxista fingiendo una agresión. Un agente de los antidisturbios de la Policía Nacional
se acercaba a él para indicarle pues no sé qué cosa, pero de una manera bastante tranquila, y este manifestante, en teoría, y decimos presuntamente taxista, fingía una agresión, se caía al suelo, y desde luego que este tipo de imágenes rosas no ayudan desde luego a la credibilidad del sector del taxi. No, estas imágenes no ayudan, pero me da tiempo, Javi, a decir, porque sí, claro, me has preguntado, las formas no estoy de acuerdo. En el fondo, en las protestas hay cuestiones en las que estoy de acuerdo. Hay que recordar que los taxis no pueden hacer competencia con los precios, no pueden hacer como Uber o Cabify, que pueden un día o una hora determinada del día reducir las tarifas para tener más clientes. En ese sentido, los taxis están sujetos y sometidos a la regulación de precios que decide cada ayuntamiento. Tienen que parar su coche unos días determinados a la semana, tienen que tener, lo decías Javi, una serie de licencias. Entonces, lo que no puede ser es que el taxi tenga menos capacidad de atraer al cliente que los coches con conductor. Es cierto que las licencias a las que te referías, ahí la culpa, desde mi punto de vista, es toda de las administraciones municipales, autonómicas, central, que han permitido que se haga ese negocio con las licencias. Vamos a ver, ahora sí que me dicen que tenemos esas imágenes de ese señor que esta mañana se tiraba al suelo. Viste un abrigo de color rojo, aún no está en imagen, ahí está, ¿no? Y un policía se acerca y se cae al suelo. Lógicamente esto está fingiendo. El policía se acercaba de una manera tiene totalmente muy mal equilibrio, pacífica a señalarle una cosa y se caía al suelo. Esto de luego que no ayuda para nada al sector del taxi. Me gustaría, Rosa, que viésemos ahora la reacción del Ministerio del Interior justificando el desalojo, que la verdad que se ha hecho de una manera bastante profesional por parte de la Policía Nacional. Apenas hay que lamentar incidentes reseñables. Me consta que desde esta mañana, a primera hora, desde las 7 de la mañana, lo que tenía que hacer el ayuntamiento, que es ir con la policía municipal y las grúas, ir retirando y sancionando, haciendo cumplir la ley. Pero lo que no pueden es poner una ciudad patas arriba literalmente, o que devenga que eso tiene un coste personal, tiene coste de los ciudadanos, costes económicos, y sobre todo que rompe la norma de convivencia. Me consta que desde esta mañana, a primera hora, desde las 7 de la mañana... Pues ahí estaban esas reflexiones del Ministerio del Interior. Rosa Cuervo, muchísimas gracias por analizar la actualidad con nosotros, desde Venezuela al taxi. Nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta va a estar con nosotros, con todos ustedes, el señor Julio Llorente, ex periodista de esta casa, le conocen perfectamente, para analizar algunos de esos temas que comentaba Rosa, que el establishment, que los grandes medios ocultan. A la vuelta de la publicidad. Bueno, lo prometido es deuda, ya está con nosotros Julio Llorente. Julio, muy bienvenido. Bien hallado, Javi. Julio está escribiendo ahora en el debate.es, una web que yo les recomiendo que visiten con asiduidad, unos artículos muy buenos, los que siempre, la verdad, que escribe Julio Llorente. Y este me ha llamado mucho la atención porque es un tema tabú, un tema silenciado por el establishment, por los grandes medios de comunicación, por supuesto por los grandes partidos políticos. Es el tema del suicidio. ¿Qué está sucediendo en Francia? Por un lado está el tema de cómo la Unión Europea ha perjudicado a algunos países en el sector de la agricultura, están siendo machacados, también está sucediendo en España, pero por otro lado la cifra es estremecedora. Cada 2 días en Francia se muere, o sea, se suicida mejor dicho, agricultor. Un agricultor o un ganadero. Sí, lo que constituye un 20% más que en todos los demás sectores de la sociedad francesa, que es una barbaridad. O sea, por un lado tenemos la sociedad actual, que es una fábrica de soledad, de tristeza, de insatisfacciones vitales, existenciales, que eso ya de por sí provoca un elevado número de suicidios. Pero al ver el contraste entre los suicidios de agricultores franceses y todos los demás sectores de la población, tenemos que concluir que no solo podemos atribuir a esa esencia de la sociedad el suicidio de los agricultores franceses, tiene que haber otras causas, probablemente ligadas a lo económico, a lo moral quizá. El otro día concedí a un representante, hace 2 meses, un representante de los agricultores franceses, no recuerdo el nombre, una entrevista a Le Figaro en la que decía que eran cuestiones económicas, sí, pero también cuestiones sociales las que estaban ligadas al suicidio de agricultores franceses. ¿A qué me refiero con cuestiones sociales? Pues a cuestiones de reconocimiento, social, a cuestiones de valoración de los propios agricultores franceses. Nosotros vivimos en la ciudad y
tendemos a Por olvidar... suerte o por desgracia, ¿no, Julio? Más bien por desgracia, pero tendemos a olvidar que hay una serie de personas que viven en el campo y que no dependen como nosotros de que un ordenador funcione o no funcione, que generalmente funcionan, depende del clima, de cosas tan poco controlables por nosotros como el clima, la tierra, todo eso, y lo tendemos a olvidar que es una forma de vida que entraña probablemente muchas más satisfacciones que la nuestra, pero también muchas más penurias. Julio, lo has mencionado, ¿no?, por encima. Sí. Hablabas de vacío existencial. Te iba a preguntar por las causas de la oleada de suicidios. Los sacerdotes te lo pueden decir, y hay muchos gremios que hablan de esto porque la prensa lo silencia. Los suicidios es algo que históricamente no se ha publicado, no se ha tratado en la prensa. La causa es porque el hecho de difundir las cifras podría motivar a nuevos suicidios. Esto, por ejemplo, no sucede con la violencia doméstica, lo que llaman en España la subvencionadísima violencia de género, la violencia contra la mujer, que es un fenómeno que desgraciadamente está ahí y que desde luego hay que combatirlo, pero que desde el poder pues se publicita de manera inmediata. Antes de que te metamos con esta cuestión, me gustaría que respondieses a la primera, a cuáles son los fenómenos, las causas por las que en Occidente hay tanto suicidio. Bueno, es difícil determinarlas, pero yo creo que están bastante claras, por lo menos de modo general. Quizá desde la década de los 60, desde todo lo que se ha llamado revolución sexual y todos esos acontecimientos que se sucedieron con mucha rapidez en el tiempo, nuestras sociedades han empezado a desangrarse por el que ha sido, desde el que ha sido el núcleo de todas las sociedades de la historia, que es la célula familiar. Las familias se han desintegrado y eso ha conllevado una atomización del individuo, desarraigo. Un desarraigo, un incremento de la soledad. Luego, por otro lado, yo creo que tampoco deberíamos separar las causas económicas. Los salarios son cada vez menores. El precio de la vida, el coste de la vida muy alto. Es cada vez mayor y la gente muchas veces no encuentra otra salida, equivocadamente, pero no encuentra otra salida que el suicidio, que quitarse de en medio. Yo creo que esos dos, por un lado un tema social y por otro lado un tema económico, son las principales causas. Como tú bien has dicho, quizá habría que hablar con un sacerdote o con los sustitutivos modernos de los sacerdotes, los psicólogos, para ir o ahondar más en estas causas. Pero yo creo que fundamentalmente son esas. Julen, en el artículo que escribes en eldebate.es abordas, yo creo que de una manera muy acertada, en los criterios que los grandes medios de comunicación, la prensa, la hegemonía mediática, los temas que consideran que son de absoluta prioridad. Es un fenómeno que lo estamos viendo en los últimos años, en el cambio de presidencia en países como Estados Unidos, el voto favorable, afirmativo del Brexit, el voto contra el acuerdo en Colombia entre el gobierno colombiano y las FARC, la victoria de Bolsonaro, la irrupción de Vox. Cada vez vemos cómo hay una grieta muy grande entre el pueblo, por decirlo así, y las élites políticas, pero también las mediáticas. Eso de los temas que priorizan los grandes medios de comunicación realmente no son los temas del pan de cada día de la gente de a pie. ¿Tú a qué crees que responden esas prioridades que elaboran estos medios de comunicación, el mainstream mediático? Yo, por empezar, diría que la manipulación periodística no consiste tanto en relatar unos hechos de una determinada manera, sino en elegir qué hechos se relatan y qué hechos no. En ocultarlos. En ocultarlos, claro. Después podemos tomar dos opciones intelectuales. O bien determinar, siendo un poco ingenuos, que los medios de comunicación deciden de qué temas hablar atendiendo a criterios periodísticos, proximidad, importancia o cosas así. O bien pensar, yo creo que más astutamente, que los medios de comunicación eligen los temas de los que hablan atendiendo a una lógica de poder. Es decir, los temas de los que hablan los medios de comunicación vienen a ayudar a la preservación de un statu quo concreto. Hoy día, en Europa, pues el modelo europeísta, encaminado a la Constitución Federal de Europa y todo eso. Una especie de globalización económica y
Y eso, yo creo, si seguimos esa segunda alternativa, la de pensar que los medios de comunicación eligen de lo que hablan atendiendo a una lógica de poder, nos daremos cuenta de que, por ejemplo, ponen un especial énfasis, como decías tú antes, en los casos de violencia doméstica y no hablan de los casos de suicidio, que son bastante más abundantes en España y en casi toda Europa. ¿Por qué? Igual los medios de comunicación piensan que valen más las vidas de las mujeres asesinadas que de los hombres que se suicidan. Igual piensan que es más importante que un hombre mate a otro o que uno se mate a sí mismo. No sabemos. O puede ser que poner especial énfasis en la violencia doméstica contribuye a la preservación del statu quo y poner especial énfasis en los suicidios no ayuda a preservar el statu quo. Bueno, Julio, yo diría que si hay una institución que se ha declarado manifiestamente en contra de la unidad familiar y de la tradición es la Unión Europea, Bruselas desde hace tiempo señala con el dedo y califica de ultraderecha, de homófobo, y pongan ustedes el adjetivo o el término que prefieran, a líderes políticos como Víktor Orbán en Hungría, todo aquel líder político o partido que apele a las raíces cristianas de Europa, de Occidente, como hace Víktor Orbán, por cierto, con un respaldo popular que ya quisieran muchos burócratas o presidentes europeos. Todo esto, Julio, responde a una lógica de poder, como bien comentabas. Claro. Hay un proyecto político que no es una conspiración, sino que esto es algo público y notorio de las élites políticas. Y en el caso de la Unión Europea, todo lo que sea, por ejemplo, ir en contra de la natalidad, fomentar todo lo que sea la atomización de la unidad familiar, lo estamos viendo, con la inmigración masiva, con la llamada de la inmigración masiva, y por otro lado, con la contraconcepción, con el aborto. ¿A qué responde este proyecto, Julio? Pues bueno, yo creo que lo has mencionado tú, a un individuo más atomizado, o sea, desarraigado, es mucho más fácilmente controlable. Y además, también debemos buscar las causas de esto en el propio modelo económico. Hoy no se desea... Justo te lo iba a preguntar, el capitalismo. Claro, hoy no se... un individuo que consuma. Claro, un individuo que consuma y no un individuo que ame, que sienta, al que le afecte la realidad. No, un individuo que consuma. Cuando vivimos en una familia o en una comunidad moralmente sana, no sentimos esa necesidad impulsiva o compulsiva de consumir. Al contrario, tenemos otras prioridades. Pero cuando se acaba con esas realidades, pues ya no tenemos más consuelo o más fuente de felicidad que el consumo. Que llenarla con la parte materialista, ¿no?, de la existencia. Y por otro lado, en el tema del modelo económico, el desmembramiento familiar permite que las grandes empresas paguen salarios más bajos, más reducidos a sus empleados. Cuando un empleado tiene una prole a la que mantener, sus demandas salariales serán siempre mayores. Cuando solo tiene a un gato al que mantener tras de sí, sus demandas salariales serán menores. Bueno, ¿y qué pasa? Claro, en el caso de los jóvenes insultantemente jóvenes, como es tu caso, Julio, que accedéis ahora al mercado laboral, ya muchos, por ejemplo, no se pueden, les gustaría plantearse ese modelo vital en una familia numerosa o tener todos los hijos que uno pudiese, tener 3 hijos, tener 2 hijos, tener 4 hijos, lo que fuese, por el tema salarial. Claro. Todo esto viene, ¿tú crees que esto está incardinado, que diría Carmena, en la raíz de la ideología económica que nos domina? Sí, o sea, en el tema de la natalidad y de la construcción familiar y todo eso yo distinguiría 2 causas. Por un lado, la puramente social. Es verdad que vivimos un clima social que no invita, al margen de las consideraciones económicas que ahora explicaré, que no invita a tener hijos porque tener hijos implica sacrificarse. Y siempre hay otras prioridades, consumir, viajar. Bien, esas son... Subir fotos a Instagram. Subir fotos a Instagram o disfrutar en playas paradisíacas, todo eso. Bien, eso es por un lado un impedimento para tener hijos. Pero la gente que sí los quiere tener, o los jóvenes que sí los quieren tener y que quieren construir una familia y que quieren vivir de acuerdo a las enseñanzas que sus padres les han ido transmitiendo a lo largo de sus primeros años de vida, se encuentran con otro impedimento, que son los salarios de miseria que hoy se perciben. Con lo cual, ni los que quieren tener hijos, eso es, ni los que no los quieren tener, los tienen.
Julio, yo sé que tú estás a favor del gremio, creo que te he leído en las redes sociales, en Twitter, definirlo así, el gremio del taxi, que es una de las pocas cosas que quedan ya de la tradición del mundo antiguo y no del mundo moderno, Julio. Sí, es verdad que no es un gremio como tal y que el gremio ha cometido muchos errores, como la especulación con las licencias. Sí, pero es verdad que es un resto de tiempos pretéritos. Del mundo de ayer. Me gustaría, a ver si fuese posible, Raquel, que conectásemos con la señal en la Puerta del Sol. Esta tarde miles de taxistas se manifestaban, llevan en huelga ya varios días en la capital de España, pero a primera hora de la tarde tomaban la Puerta del Sol, este punto emblemático de la ciudad de Madrid, porque allí está la sede de la Comunidad de Madrid. La semana pasada, Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, y la alcaldesa de la misma ciudad, Manuela Carmena, llegaban a un acuerdo que no ha sido de momento suscrito por los taxistas. Antes de que tengamos esa señal, me gustaría que viésemos la reacción de muchos taxistas que en el día de hoy se siguen manifestando. A ver si podemos tener esas declaraciones, Raquel. Que nos han echado incluso utilizando el uso de la puerta. La gente estaba dentro de sus coches y los antidisturbios golpeando los cristales para que saliera y se llevara el coche a la grúa. Quien está provocando con sus decisiones son los políticos. Lo que están buscando es que tengamos una reacción violenta y no la vamos a tener. Que es cierto que existen ataques aislados contra vehículos VTC, también existen ataques a un compañero en Legazpi, el viernes creo que fue, le metieron una paliza y le rompieron 4 costillas. Están defendiendo un servicio privado frente a un servicio público. Nosotros somos el camino de esto. Después vendrá la sanidad, después vendrán los colegios, después vendrá todo. Las multinacionales son las que mandan, el poder económico. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta a la negociación. Lo suyo sería que después del fin de semana el presidente de la Comunidad de Madrid hubiera llamado y había convocado una reunión. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Entonces él será el único responsable de lo que pase a partir de ahora. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, muchos taxistas se están equivocando en las formas. Le hacen un flaco favor a su sector, empleando acciones violentas. Cuidado con el micrófono. Decía que muchos taxistas se están equivocando, desde luego, en las formas que están llevando a cabo en estas protestas en Madrid, la semana pasada en Barcelona, aunque ahí ya llegaron a un acuerdo. De esa forma violenta que, de luego, le quitan la credibilidad al sector, Julio, pero que, en cambio, lo importante es el mensaje, las reivindicaciones que están llevando a cabo. O sea, también es importante el modo de transmitirlo, sin duda, sin duda. No está siendo el mejor, pero el mensaje es el que es. Y muchos establecen el debate una oposición modernidad, antigüedad. No es exactamente así, es legalidad e ilegalidad. En primera instancia, lo que piden los taxistas es que se respete la ley. Primero la ley 1.30 y luego que no se practique competencia desleal, porque lo que sabemos es que los taxistas, para conducir, para desempeñar su oficio, tienen que reunir una serie de condiciones que no tienen que reunir los conductores de VTC. Y luego también hay un debate de fondo, más allá de este debate, legalidad, ilegalidad, hay un debate de fondo que es entre capitalismo, que implica concentración de la propiedad en pocas manos, y una suerte de modelo más distributista, aunque no me gusta emplear esa palabra porque responde a una teoría económica concreta, que aboga por la distribución de la propiedad. Es verdad que no todos los taxistas son propietarios, sí, pero el número de propietarios es mucho mayor que en el caso de los vehículos VTC, de las VTC. Leía una estadística esta mañana, el 80% de los vehículos VTC, de las VTC, pertenecen a 7 empresas. Y la mayor parte de los conductores son asalariados que cobran sueldos de miseria, que viven en unas condiciones que se asemejan a la que les brindaban los algodoneros estadounidenses allá por el siglo XIX, los algodoneros del sur a sus esclavos. Sin duda. Claro. Interesante reflexión la de Julio Llorente. Me gustaría que viésemos ahora las palabras de Tito Álvarez, de Élite Taxi Barcelona. Sin duda ha generado muchísima polémica esta mañana, porque estaba aludiendo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de esta manera. Vean. Bueno, este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando, porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas, y según ha declarado él, bueno, que es gay.
Bueno, que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, bueno. Como si un ministro homosexual o de izquierda no pudiese reprimir Bueno, es que igual, es que ya creo que hemos llegado a presumir a los gays una santidad, friendly, ¿no? Claro, una santidad moral que quizá no les deberíamos atribuir o presumir con tanta ligereza. Bueno, pero ni a los gays ni a no, los a nadie, heterosexuales, que claro. Me gustaría que viésemos algunas imágenes, Julio, del paseo de la Castellana esta misma mañana, cortado por esos taxistas. A primera hora seguían adelante con la huelga, y una de las arterias principales de la capital de España pues era ocupada por los taxistas que siguen adelante en Madrid con esta reivindicación. A ver si podemos ver esas imágenes, Raquel. Vamos a verlo. Bueno, en los últimos minutos de la redacción abierta va a estar en esta mesa Miriam Olivas para contarnos la última hora del taxi. Antes de que se vaya Julio Llorente y demos paso a la publicidad, me gustaría preguntarle, Julio, yo sé que tú no es que seas euroescéptico, sino que eres un firme... Soy eurófobo. Eurófobo. Sí. Yo no iba a utilizar un término tan... Bueno, lo utilizo yo. Tan grueso, pero sí, si ya sí. que lo usas tú, sí, me parece fenomenal. Sabes que en los últimos días hay una corriente de patriotismo europeo. No sé si estás al tanto, Julio. Sí, sí, de el manifiesto europeo, efectivamente. Firmado, entre otros, por Fernando Savater, Mario Vargas Llosa. Sí, sí, estoy al corriente. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, me parece que la Unión Europea no es una patria. La patria es una comunidad natural. La Unión Europea es una construcción artificial que además va, en cierto modo, contra la historia de Europa. Yo creo que lo mejor que podría hacer España es salir de la Unión Europea y constituir una alianza de países con Hispanoamérica, fundada en la hispanidad y no en construcciones ideológicas que nos dañan como personas y que dañan a España como nación. Julio, pero te dirían, bueno, si nos vamos de Europa mañana sería una catástrofe económica, estamos en el euro. Claro. No sé qué te parece a ti el euro, pero es verdad que desde la entrada en el año 2002 del euro, los salarios en España no han subido al mismo ritmo que, por ejemplo, han subido el precio de la vivienda, el precio del coste de la vida, la cesta de la compra, en definitiva, el coste de la vida. Estamos de acuerdo de que los judíos en Egipto vivían una situación penosa. ¿Y qué tuvo que ocurrir para que los judíos de Egipto escapasen de esa situación penosa? Tuvieron que atravesar un desierto durante 40 años. A veces, para alcanzar un bien, hay que hacer determinados sacrificios y pasar penurias también. Que no sé yo si, Julio, mucha gente va a estar de acuerdo con esto que dices de sacrificarse, ¿no? Porque es probablemente no. Uno de los dogmas del mundo antiguo, del mundo antiguo, que desde luego que ya no está en vigor, eso del sacrificio. Tú lo has dicho, creo que antes, ¿no? Una persona que es padre está más dispuesto a sacrificarse que una que no lo es. Porque sabe que lo más importante para él no es él mismo, es otro, que nace en parte de él, pero que no es él. Julio, ¿tú ves a la clase política española ahora mismo planteando este debate? No, no digo ya de la salida de la Unión Europea, sino de otro modelo de la Unión Europea, no un modelo que viva de espaldas y que trate de diluir las soberanías nacionales. Vox lo ha planteado en cierto modo, ¿no? Que trate de imponer una moral. Al principio la Unión Europea era una unidad económica, hoy en día también se difunde determinadas ideologías, el pensamiento dominante, que desde luego en países como Hungría pues choca, ¿no? Lo hemos dicho antes, Víctor Orbán dice claramente en la Constitución húngara que los valores de los húngaros es una patria construida sobre los valores cristianos. Sí, sí. Eso ahora mismo está visto muy mal por parte de Bruselas. Claro, pero no pensemos que la Unión Europea actual es producto de una desviación del proyecto inicial. No. ¿Ah, no? ¿Tú crees que no, Julio? No, en el proyecto inicial estaba esto también. Esto estaba ya. O sea, era una unión económica para llegar a lo que llamaron an ever closer union, o sea, una unión cada vez más estrecha. Es así. Entonces, la unión económica era solo un paso para alcanzar lo que se deseaba para el futuro. Y por otro lado, no se puede constituir una unión económica plena sin constituir
también una unión política. Julio, ¿y tú hacia dónde crees que está girando el mundo? ¿Hacia, no diría el cosmopolitismo o el mundialismo, pero hacia lo que es la globalización o hacia reclamar las tradiciones, la identidad nacional, la identidad cultural, porque están viendo como cosas elementales de su día a día, de lo que toda su vida han visto como cosas naturales, pues todo eso está siendo amenazado por un mundo supranacional que trata de decirle que esto es de paletos, que las procesiones, por ejemplo, de Semana Santa están fuera de lugar, que las fiestas del pueblo hay que erradicarlas, que usted ya no es de un pueblo de Soria, ni es soriano, ni es español, sino que usted es europeo. ¿Tú hacia dónde crees que está? Ciudadano del mundo, incluso. Ciudadano del mundo. Ese término tan cursi que yo siempre me negaré a utilizar. ¿Tú hacia dónde crees que está girando el mundo occidental? ¿Hacia el mundialismo o hacia recuperar las identidades y las soberanías nacionales? Es el gran debate de hoy, el gran debate político. Lo que divide al Frente Nacional del resto de partidos políticos en Francia es eso, es la preservación o no del Estado-Nación como forma básica de organización política. Como bien has dicho, el cosmopolitismo tiende a homogeneizar. Hagan el experimento, váyanse ustedes a cualquier ciudad, ya no de Europa, sino de Asia o de América, y descubrirán que es igual o muy semejante en esencia a Madrid o a Barcelona. Es desolador, Julio, perdona que te interrumpa, ahora sigues, es desolador pasear por cualquier ciudad, no hablo ya de Madrid o París, que son ciudades muy grandes, sino una ciudad como La Coruña o como Sevilla o como Valencia, el centro de esas ciudades, todas están cortadas por el mismo patrón. Paseas por allí, ves Zara, ves todas las multinacionales, hace 40, 50 años veías, y no hace tanto, yo de pequeño recuerdo, por ejemplo, el centro de Sevilla, que era totalmente diferente a lo que desgraciadamente es hoy. Había tiendas de lo que ha sido todavía, tiendas de particulares, pequeños comercios, pequeños comercios, que a su vez tenderos, expresaban la esencia de su país. Es que esa es la economía real, Julio. Claro, debería serlo, hoy no lo es. La economía real hoy no es real. Digo real en tanto que natural. Claro, esa es la economía natural. Efectivamente, la pequeña propiedad. Porque además eso lo que hace es expresar la identidad, la idiosincrasia, la esencia de una nación. Hoy vas a Pekín y te encuentras Zara, McDonald's, Häagen-Dazs. Vas a Pekín y no te encuentras una ciudad esencialmente china, te encuentras una ciudad esencialmente capitalista. Vas a Nueva York y no te encuentras una ciudad estadounidense. Bueno, en cierto modo sí, porque Estados Unidos es capitalismo. Es eso, ¿no? Claro, pero no te encuentras lo que te encuentras en Texas. Eso es. Claro. Entonces, eso uniformiza y eso al final es precisamente lo contrario de la diversidad. Tú oyes cómo las élites globalistas predican la diversidad, ¿no? Pues precisamente su actuación va contra la diversidad. Va contra la diversidad de opiniones. Están a favor de opiniones, de identidades, de todo. Está muy bien tirado ese argumento, Julio, porque es verdad que la palabra diversidad todo el rato la están empleando, pero a la hora de la verdad es monocolor todo lo que nos tratan de es que hoy todas las palabras se han desligado, o muchas su palabras, verdadero significado. Claro, y de la realidad que designan. Es increíble, porque invocas una palabra y ya produces tal sensación de asombro en quien te escucha, que el que te escucha se olvida de preguntarse qué significa esa palabra en realidad. Dices diversidad, diversidad, ¿qué significará eso? Pero ¿qué significará eso? No lo sabemos. Pues Julio Llorente, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Acostúmbrense a este rostro, ustedes ya le conocían, escribía en la Gaceta, ahora lo hacen en eldebate.es, por analizar con nosotros temas políticamente incorrectos. Julio, me gustaría que siguiese viniendo a esta redacción abierta toda la semana para tratar de destapar las vergüenzas del establishment. Estaré encantado de hacerlo. Pues muchas gracias, Julio. A la vuelta de la publicidad está con nosotros nuestra compañera Miriam Olivas para contarnos la última hora de esta huelga del taxi en Madrid. Pues ya está con nosotros Miriam Olivas, compañera de, yo diría que de informativo. Va a estar con nosotros en la redacción abierta, algo que yo agradezco y celebro, porque además Miriam es andaluza como yo, de Granada, sí, eso de sí. Granada, sí, sí. Y nos va a contar, ya en tu reincorporación, la última hora del taxi. Miriam, pues mira, hemos empezado este programa viendo la imagen de 2000 taxistas que se agolpaban en la Puerta del Sol frente al Ayuntamiento y vamos a recapitular un poco qué ha pasado, porque el domingo se asentaron en la Castellana, cortaron la calle de la Castellana
y su recorrido ha sido así hasta que esta mañana la policía los ha desalojado. Su recorrido esta mañana ha sido desde a las 11, cuando después de ser desalojados, se han ido hasta Génova 13, frente a la sede del Partido Popular, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hemos podido ver algunas imágenes un poco complicadas, ha habido tirada de huevos, también se ha visto alguna imagen por Twitter que coloquialmente y mal dicho, alguien del Partido Popular le ha hecho una peineta desde la sede del Partido Popular. Lamentable. También hemos visto algunas imágenes donde quemaban las tarjetas del Partido Popular, los taxistas, gritaban dimisión de Ángel Garrido. Bueno, algunas imágenes son un poquito duras. A la 1 de la tarde se han ido de la sede de Génova y por la tarde los hemos visto, como ya hemos comentado, en Sol, frente a la sede de la comunidad, frente al ayuntamiento regional. Han estado ahí hasta las 7 de la tarde, donde se han ido también de ese lugar. Ahora están movilizándose por Madrid y se espera que lleguen a Goya, al Palacio de Deportes de Goya, donde van a celebrar pues una reunión, una asamblea, van a seguir con su manifestación, pero allí tienen un acto que van a celebrar hoy. ¿Cómo están las negociaciones ahora? Pues en punto muerto igual. No hay ninguna novedad. Lo que piden los taxistas es que, ya lo hemos comentado, es que los taxis no tengan inmediatez, que se contraten previamente. Pedían 1 hora, luego agilizaron sus posiciones un poco hasta media hora y puede ser que 15 minutos, como va a pasar en Barcelona, cuando ese Real Decreto se haga efectivo mañana, que al final se ha llegado a la conclusión de que será 15 minutos para que puedan contratar a esos VTC. Los VTC han reaccionado, obviamente, a este decreto, piden que no se pueda llevar a cabo, que esto impediría la viabilidad de la economía de esta empresa y que el negocio, pues que no tendría sentido, que el 90% de los servicios se anularían, porque obviamente, ¿cuánta gente sabe que va a viajar con 1 hora de antelación, con 15 minutos? Es un poco complicado. Entonces, los VTC pues también quieren esa inmediatez. Pero vamos a ver un total en el que el presidente de la Asociación de Taxis de Madrid nos habla sobre qué quiere que se ponga a disposición de estas VTC, que no quiere que sean igual que los taxis. Al sector del taxi se le está tratando mal. Esta señora hace unas declaraciones como que si no hay inmediatez, las VTC desaparecen. Es que las VTC no tienen que tener inmediatez. La inmediatez es la del taxi. No queremos que las VTC sean taxis. Por eso queremos una precontratación, para que no tengan inmediatez. Dice que se van a perder 8.000 puestos de trabajo. Preferirá que se pierdan 23.000 de los taxistas de Madrid. Bueno, hay que recordar, Miriam, que la semana pasada el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, y la Comunidad de Madrid, gobernada por Ángel Garrido, del Partido Popular, llegaban a un acuerdo, pero que los taxistas no suscribían ese acuerdo. Ahora estamos viendo imágenes de la protesta ante la sede del Partido Popular esta misma mañana, al mediodía. A mí me ha llamado muchísimo la atención el momento en el que un afiliado del PP rompía su carnet. Ahí lo estamos viendo. Esto antiguamente se hacía mucho en el fútbol, cuando tú estabas enfadado con tu equipo, cuando perdías muchos partidos, rompías el carnet. Pues ahí estamos viendo a este señor cómo lo rompe y cómo quema el carnet de afiliado al Partido Popular. Me parece la imagen, o por lo menos de las imágenes del día. Sí, sí, totalmente. Desde luego que los compañeros junto con la caída un poco simulada, bueno, o bastante simulada del señor. Un señor que presuntamente era un taxista esta mañana en el Paseo de la Castellana, cuando un policía antidisturbio estaba desalojando de una manera normal, le ponía la mano en el hombro para, no sabemos decirle qué exactamente, pero el taxista, pues el presunto taxista, ahí lo vamos a ver, se tiraba al suelo. Lo vamos a ver, lleva un abrigo de color rojo, ¿verdad? Sí, esta imagen es la más comentada en Twitter. La gente está revolucionada con esta imagen. Bueno, Miriam Olivas, muchísimas gracias por traernos la última hora del taxi. De nada. Esta asamblea comenzaba ahora en Goya, ¿verdad? Sí, ahora mismo estará a punto de comenzar, no sé si ha comenzado ya incluso, pero hacia allí van los taxistas para seguir su manifestación. Bueno, mañana volvemos a las 12:30 de la mañana, Rafa Núñez Huesca, de las 12:30 hasta las 2:30, y yo estaré un día más, si Dios quiere, desde las 6:30. Recuerde, si está harto de la corrección política, este es su programa. Muchas gracias y hasta mañana.